Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Dios mismo prometió el Evangelio para salvación. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, ahí Dios hace una promesa de salvación para los seres humanos. Y en el transcurso de los años, después de que Adán y Eva pecaron, Dios los echa del huerto para que comenzaran una vida fuera del huerto. Después de esto, Dios da la promesa. Dios da la promesa para la humanidad, para los seres humanos, de la salvación. Y en el transcurso de los años que pasaron, Dios lo confirma por medio de su palabra, lo confirma por medio de los profetas que Él levantaba. Él da a conocer que habría una salvación la cual el mundo todavía no había vivido, no había experimentado. Porque en primer lugar, la humanidad vivió su tiempo. Es el tiempo de la humanidad hasta que Dios llama a un hombre llamado Abraham. De Abraham se propone Dios formar un pueblo, el pueblo de Israel. Y en el tiempo de que surge Israel, estimado amigo, dice la Biblia que les da la ley. Hoy en día lo conocemos como el tiempo de la ley, el tiempo del Antiguo Testamento. Dios, por medio de aquellos hombres que creyeron en Él, les da estas promesas, las cuales quedaron escritas. Hoy en día todavía las podemos leer. Pero en aquellos tiempos solamente eran promesas de Dios para el mundo. Pero hace 2000 años aproximadamente, Dios cumple su promesa. Dios cumple la promesa de enviar al Salvador al mundo, que lo conocemos como Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque ¿cuántos no conocen aquel verso que dice que Dios amó de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Jesús, el Hijo de Dios, era la promesa de Dios Padre, que vendría al mundo para salvar. Por eso el evangelista Marcos, en sus escrituras, él empieza escribiendo principios del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Porque aquí fue cuando se cumple aquella promesa de parte de Dios. Aquí se estaba cumpliendo lo dicho por Dios por medio de sus profetas, por medio de aquellos hombres que habían hablado de parte de Dios. Dice el libro de San Mateo, ahí está también la promesa cumpliéndose. Porque Mateo dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquel ángel que se le había aparecido a María y le había dado estas palabras que traía de parte de Dios, que en ella iba a ser engendrado
engendrado el Hijo de Dios, Jesucristo. Después el ángel tuvo que hablarle a José porque José estaba por casarse con María. Y estas fueron las palabras que aquel ángel le dice a José: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi estimado amigo, hoy en día estamos viviendo esta realidad del Evangelio. Hace 2000 años que Jesús vino a cumplir esta promesa. Hace 2000 años que la humanidad está viviendo este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, donde todo aquel que cree en Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, puede entrar a esa salvación, puede alcanzar esta salvación. Es por eso que hoy en día el Evangelio se está predicando por todo el mundo. Y a nosotros nos ha tocado la bendición de traer en esta tarde, aquí a este lugar, en esta esquina de nuestra ciudad. Porque es un deseo del corazón. Nadie nos obliga, nadie nos impone esta bendición. Esto sale del corazón, impartir la bendición que hemos recibido. Porque el Evangelio, mi estimado amigo, ha sido una bendición para nosotros. Ha sido una transformación que jamás hubiéramos podido experimentar si no conocemos el amor, la misericordia de Dios. El Evangelio nos ha bendecido grandemente, tremendamente. Nuestra manera de vivir cambió, nuestro destino eterno cambió totalmente. ¿Sabes por qué? Porque íbamos directo a la condenación. El pecado nos tenía bajo su mando, bajo su poder, y de ahí no podíamos salir, no podíamos escapar. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos en esa condición. Por eso es que el Evangelio es una bendición para el ser humano. Y si nos ha bendecido a nosotros, si nos ha alcanzado esta bendición, mi estimado amigo, a ti también te puede alcanzar esta bendición. Esta bendición que no se puede comparar con nada de lo que ofrece el mundo. Aún el que tiene más posesiones, el que tiene más dinero, no se puede comparar la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no se alcanza por medio de dinero. La bendición de Dios no se puede comprar. No hay un lugar. Es Dios el que da la bendición de la salvación. Esta promesa que se hizo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los profetas, los hombres y mujeres de Dios lo anunciaron, pero hace 2000 años tuvo el cumplimiento. Jesús vino como el Mesías, como el que traía el mensaje de Dios, porque Él mismo se entregó para derramar su sangre por nosotros. Entra al Evangelio, ven, toma la bendición del Evangelio de Jesucristo. La diferencia entre Evangelio y religión, mi estimado amigo, es mucha. Porque tal vez tú eres un hombre o una mujer religioso, que desde pequeño te enseñaron una religión. Pero déjame decirte que el Evangelio y la religión hay una gran diferencia muy grande. La religión te religa, la religión te amarra. La misma palabra lo dice, religión, porque es una religión que religa, que amarra. Por eso toman a los niños para atarlos, para
para religarlos a una religión, a tradiciones, a costumbres del mundo, pero que no están escritos en la palabra de Dios. Jesús mismo les habló a aquellos hombres religiosos y les dijo: ustedes desechan la palabra de Dios por preceptos, por costumbres, por tradiciones humanas, tradiciones terrenales, tradiciones que no tienen ningún valor delante de Dios. Pero ven a Jesús, escapa por tu vida. En cambio, el evangelio es libertad. Mientras la religión te religa, mientras la religión te amarra con sus costumbres, mi estimado amigo, el evangelio es libertad. Libertad en Cristo Jesús. Él mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque el evangelio lo que trae es libertad. Lo que el evangelio quiere hacer en tu vida es llevarte a la libertad. Libres de ataduras, libres de costumbres, libres de toda religión impuestas por los hombres. Hombres que cargan al ser humano con su religión. Es lo que la religión hace. La religión es una imposición. Es una imposición al ser humano. Yo fui religioso 30 años. A los 30 años de mi vida conocí la libertad en Jesucristo. Es por eso que anunciamos la libertad. Sé libre, escoge ahora a Jesús como tu Salvador, como tu libertador. La religión nos ha engañado con un evangelio falso, con un evangelio fraudulento, con un evangelio donde hay que pagar por la salvación. ¿Cuántas veces y ocasiones no nos tocó pagar por supuestas oraciones, rezos, donde prometían, donde la religión promete sacar del purgatorio algo que la Biblia no habla, mi estimado amigo? Sacar del purgatorio a aquellos que ya murieron. Mi estimado amigo, la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después será traído a juicio. La religión nos ha engañado. La religión ha sido fraudulenta. La religión nos ha hecho querer pagar por nuestra salvación. Dice la Biblia que nuestras obras, todo lo que hagamos por querer salvarnos, dice la Biblia que todo eso es como un trapo de inmundicia, algo que no sirve delante de Dios. Estimado amigo, por eso lo único que puede redimirnos, lo único que puede rescatarnos de la condenación por causa del pecado es la sangre de Cristo. Es la sangre que pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Tú no puedes hacer nada por tu salvación. Tus obras, tus sacrificios, tus esfuerzos, tus caminatas de rodillas o como lo hagas, mi estimado amigo, no te sirve de nada. Lo único que puede pagar el precio de la deuda, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Es la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca pecó. Su sangre fue una sangre limpia, una sangre para redimir al ser humano. Ahora solo tienes que creer en Jesús, el Hijo de Dios, y entregarle tu vida. Y hoy en esta tarde que hemos tenido esta bendición de impartir las bendiciones de Dios,
Hoy en esta tarde que el Señor nos ha permitido testificar, hablar de su palabra, mi estimado amigo, antes de concluir, antes de terminar, queremos hacer una invitación para que te rindas a Jesús, para que le entregues a Jesús. Dios no puede tomar tu vida si tú mismo no se la entregas. ¿Sabes por qué? Porque tu vida tiene dueño. Si nunca se la has entregado a Jesús, tu vida tiene dueño. El pecado, la maldad se apoderó de tu vida y no te va a dejar ir así nomás. Por eso, para que escapes del pecado, de la condenación, necesitas confesar con tu boca a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y Él será tu Redentor. Él pagará el precio del pecado, esa deuda que nadie puede pagar, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Biblia que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él es el único Salvador, dice la Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos que cuando Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hoy tienes la oportunidad, mi estimado amigo, de alcanzar esta bendición, la bendición del Evangelio, el Evangelio que vino por medio de Jesús el Mesías, porque el Mesías traía una comisión, traía un propósito: salvar al ser humano. Siendo inocente, pagó el precio de nosotros, los culpables, los pecadores. Pero por medio de su sangre derramada, hoy somos salvos. Hoy somos pueblo bendito de Dios. Hoy tenemos morada un día en la gloria celestial juntamente con Él. Es la diferencia. Sangre que me Hoy la palabra es dada para que la palabra sea luz a tus ojos y a tu entendimiento. Tú que me oyes donde quiera que estés. Jesucristo vino a salvar al perdido, a dar vista al ciego, destapar el oído del sordo, levantar al cojo y al mudo hacerlo hablar, para que conozca de la misericordia y de la bondad del Hijo de Dios. sangre que me redime. Tú que escuchas, hoy es tu día de entregar tu vida a Jesucristo.
Jesús. Hoy es tu día. No es casualidad que estás oyendo. Es propósito del Señor rescatar tu alma de que no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y reconozcas a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Sangre que me redime. Todos nosotros nos han presentado a ese Dios vivo, a ese Redentor, a ese resucitado, su nombre, Jesucristo. Y hemos creído y hemos confesado. Por eso estamos aquí, para hablarte y decirte que solo en Jesús hay salvación. En nada más, solo en Jesucristo.